vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Buenos días, hermanos. Soy Jorge Swan, pastor de la Iglesia Bautista Génesis. Estamos felices que ustedes están aquí con nosotros este el 20 de septiembre, el tercer domingo de este mes. Tenemos un domingo más y ya rápidamente estaremos terminando este año de 2020. Espero que todos estén bien y estamos felices que ustedes están aquí con nosotros en este culto. Qué gozo nos da cuando podemos alabar a Dios con ustedes. Gracias otra vez por su presencia. Quiero decir gracias por sus oraciones por mí. Me siento mucho mejor y ya sigo adelante. Ustedes saben que tengo otra cirugía más adelante, tal vez el fin de octubre, pero gracias a Dios que todo está bien. Y les pido que sigan orando por la hermana Norma, quien está recuperándose después de su cirugía, y también la hermana Juanita, que está recuperándose también. Tenemos más personas en el futuro que van a tener cirugía y sigan orando por ellos. Ahora les pido que oren conmigo para continuar con este culto de alabanza. Padre Santo, te doy gracias por este día, por la oportunidad que tenemos para celebrar nuestra fe. Siempre es una celebración cuando enfocamos en ti, Señor. Gracias por el hermano Roberto López, quien va a traer el mensaje hoy. Gracias por su consagración a ti y la obra que siempre hace con una buena actitud y siempre quiere glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones y peticiones. Gracias por mi salud, por la salud de Norma, la hermana Juanita y todos, Señor, que estés con toda la iglesia, toda la familia de la iglesia y seguimos orando por ellos. Señor, seguimos orando por el día en cuando podemos regresarnos a la iglesia, al templo, para reunirnos de nuevo cara a cara. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sabemos que tienes un plan para nosotros y siempre queremos ser obediente a lo que tú quieres para nosotros. Guíanos, Señor, en este culto para que todo sea para la gloria tuya. Es en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Les invito a que canten con el coro, la música, las letras. La letra está allí escrito con cada transparencia. Y les invito a que canten en casa, porque es muy importante que estén participando con nosotros. No es que podemos oírles, pero la cosa, estamos alabando a Dios. No estamos animando. Bueno, en el culto sí podemos animar uno a otro por la música, pero ahora es nosotros al Señor. Y qué gozo nos da para celebrar la fe en Jesucristo. Dios los bendiga.
Muy bien, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo desde nuestra iglesia Génesis para todos los hermanos y las personas que tengan a bien conectarse y estén dispuestos con nosotros a adorar al Señor a través de la predicación y la meditación de su palabra. Vamos a orar. Quisiéramos ver si acaso pudiéramos tener a la hermana Juanita, ¿verdad? Y nos pudiera la hermana guiar en oración. No sabemos si tenga de repente la habilidad de usar su teléfono y seguir las instrucciones que el pastor nos dio. Pero mi hermana, sí, por favor, nos guíe en oración. Si acaso no escucho su voz, entonces yo oraré. Voy a esperar un momento. Padre bueno, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y adorarte a través de la predicación, de la proclamación de ella. Te rogamos, Señor, que pueda hacer todo para lo cual nos es enviada, Señor, que pueda convencer, que pueda traer consuelo, que pueda traer fortaleza, guianza a nuestros corazones y que estos te sirvan. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de poder transmitir por un canal abierto, libre, sin restricciones por nuestro gobierno, como lo es en algunos otros países, Señor, en el cual no se permite proclamar tu palabra con libertad. Te damos gracias, Señor, porque en nuestro país podemos hacerlo y podemos gozar de este privilegio. Que tu palabra, Señor, no sea cautiva por un régimen dictatorial, el cual primeramente te niega, Señor, niega tu existencia, niega tu poder, tu soberanía, y Señor, restringe la proclamación de tu palabra. Pero gracias, Señor, porque desde los Estados Unidos podemos enviar este mensaje a todos los creyentes y a toda la audiencia que tenga bien conectarse con nosotros. Bendícenos, Señor, y haz todo aquello para lo cual, Señor, nos has mandado en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Mis hermanos, pues habíamos tenido también la intención de que nuestro hermano Vélez, ¿verdad? Pudiera guiarnos a través de la lectura bíblica. Y si acaso los hermanos Vélez escucharon las instrucciones del hermano pastor, ¿verdad? Pudiera por favor guiarnos en la lectura bíblica de Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muchas gracias, Diana. Perfecto. Amén. Fue muy bonito tener la participación de nuestros oyentes en esta ocasión, nuestra hermana Esther Vélez, ¿verdad?
trajo la lectura de Romanos 13, del 1 al 7, que es el texto básico, ¿verdad? Para la predicación de esta mañana. El sermón se intitula El Cristiano y las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. Lo que esperamos, la verdad que espero que ustedes capten, es que Dios está por encima de toda la autoridad. Cuando pensamos en cómo ha sido la política en los Estados Unidos por los pasados 12 años, podemos tener diferentes opiniones en cuanto a los dos principales partidos políticos de Norteamérica. Vivimos bajo la política del Partido Demócrata por 8 años y luego bajo el Partido Republicano por casi 4 años, hasta el presente. Este sermón, mis hermanos, no pretende hablar mal de ningún partido político. Más bien me interesa esta mañana hablar de lo que Dios dice, de cuál debe ser nuestra actitud. Y digo esto, ¿verdad? Porque este sermón tiene como foco o como meta no incrementar su conocimiento bíblico, no conmover solamente sus emociones, pero me interesa más bien un cambio de actitud. Lo que estoy esperando, ¿verdad? Que la palabra de Dios logre un cambio en nuestra actitud, ¿verdad? Hacia las autoridades. En cuanto al gobierno, porque el gobierno que el Señor, en su sola autoridad y soberanía, ha puesto y pondrá en 44 días. Muy bien. Entonces, retomando, el Señor, en su sola autoridad y soberanía, el Señor pondrá sobre la nación de los Estados Unidos en 44 días, más o menos, ¿verdad? Una autoridad la cual Él habrá puesto. Por lo tanto, me gustaría pensar que después de estos 44 días, meditemos en lo que hemos estudiado en este día. O sea que cuando estemos en ese día 44, un día después de las elecciones, si es que acaso, ¿verdad? Dada lo particular de estas elecciones, de que se espera que muchos de los votos vayan a ser a través del correo, ¿verdad? Entonces, si acaso es así, muy posiblemente sea el caso de que van a pasar días o semanas inclusive hasta que se recuentren todos los votos que la gente habrá sufragado a través de el correo. Por lo tanto, no estemos ansiosos si al llegar el día 44 no tengamos un resultado total. No estemos ansiosos o angustiados, ¿verdad? Si después del día 44 todavía no se puedan pronunciar a un ganador en particular. Confiemos que el Señor está en control. El Señor todavía, ¿verdad? Estará decretando su voluntad, cualquiera que sean los resultados. Muy bien. El primer punto que vamos a ver, mis hermanos, es de que el gobierno es establecido por Dios. Eso es lo que viene en el primer versículo que leyó nuestra hermana Esther. Dice Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos quejarnos de quién Dios en su sola soberanía ha puesto sobre nosotros. El mundo natural puede. O sea, las personas que no conocen del Señor tienen por
la excusa, ¿verdad? De estar preocupados o estarse quejando si a tal vez algún candidato que ellos les era favorable no haya ganado. Pero nosotros, teniendo una naturaleza sobrenatural, teniendo una naturaleza, ¿verdad?, espiritual, no creemos en la casualidad o en la suerte, ¿verdad? Nosotros no vamos a creer que uno ganó por pura chiripa, como decimos, ¿verdad? O por pura casualidad, o porque tenía mejor suerte que el otro. Debemos nosotros como creyentes reconocer esta verdad que encontramos en Romanos 13, donde nos dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto fue verdad, ¿verdad? También en el tiempo de Daniel, Daniel capítulo 1 y del 1 al 6. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses, con D minúscula. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos, o sea, de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías y Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces, vemos aquí que Daniel y estos 2 compañeros más de él, o 3 compañeros más de él, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Eran estos hebreos que habían sido trasladados desde Judá, ¿verdad?, hasta Babilonia. Y el propósito era de que estos jóvenes, ¿verdad?, estuvieran bajo el gobierno de Nabucodonosor, un rey impío, un rey, ¿verdad?, que no tenía nada que ver, ¿verdad?, con Jehová, el Dios de los hebreos. No tenía nada que ver. Era un rey, ¿verdad?, el cual había sido usado por Jehová Dios, ¿verdad?, para castigar, para disciplinar a su pueblo, al pueblo de Judá. Por eso es de que dice, ¿verdad?, que cuando vino Nabucodonosor a Judá, ¿verdad?, dice, y luego a Jerusalén, dice, la sitió, ¿verdad?, formó un sitio hasta que finalmente se rindió. Encontramos los relatos en Jeremías, ¿verdad?, cómo el pueblo de Dios quiso confiar en que teníamos el templo de Dios, en el cual él había puesto su nombre, la presencia de Dios estaba en el templo. Entonces ellos no podían creer que Dios los iba a entregar en manos de un rey incircunciso, de un rey que estaba ajeno a promesas de Dios, alejado del pacto, alejado de su ley, ¿verdad? Pero vemos cómo
Dios tiene la potestad, ¿verdad? Para imponer una autoridad sobre otro pueblo. Vemos otro ejemplo, ¿verdad? Por eso no es raro, ¿verdad? Que Pablo, escribiendo aquí a los romanos, ¿verdad? Teníamos que ir a Roma en los tiempos ricos. En este particular tiempo, en el tiempo de Pablo, estaba el emperador Nerón, un emperador malvado, sanguinario, y a pesar de ello, Pablo les escribe a los creyentes que estaban en Roma y les dice, ¿verdad? Sométase a la autoridad puesta por Dios. Hermanos, la actitud del creyente en cuanto a las autoridades puestas por Dios, no debe caber duda, es de que Dios nos manda a que nos sometamos a la autoridad que Él ha puesto. Porque no hay autoridad, ¿verdad?, sino la puesta por el Dios. Entonces, el quejarnos de que en el momento actual estemos bajo un particular partido político con todo lo que él representa, ¿verdad? Y quejarnos, creo que está en contra de lo que Dios manda en su palabra, de lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no está en nosotros. Las personas que no tienen temor de Dios, para ellos, ¿verdad? Pues se puede entender que se quejen, de que femen, de que se irriten y digan cuanta cosa, ¿verdad? ¿Qué les estoy diciendo hoy? Que tenemos la obligación de someternos a la autoridad puesta por Dios, porque seguro Él tiene un plan mejor que lo que nosotros podamos tener. Cuando tenemos una duda sobre alguna orden dada por cualquier autoridad, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que ella nos instruya y nos guíe. En el libro de los Hechos encontramos un buen ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien quiere comprometer nuestros principios, ¿verdad? Nuestras creencias. Cuando la autoridad trata de implementar algo que nosotros no creemos, porque no entendemos que la palabra de Dios nos autorice a ello. Encontramos el relato, ¿verdad? En el cual dice, llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablase y enseñasen el nombre de Jesús. Aquí se encontraba el apóstol Pedro y Juan, enseñando a la gente el camino de Jesús. Y entonces los líderes religiosos les toman aparte y les dicen que no deben de hablar en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, dice en 19 de Hechos 4, dice, mas Pedro y Juan respondiendo, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿verdad? Cuando alguien quiere violentar nuestra conciencia, ¿verdad? No hay duda que es más importante obedecer al Señor antes que a las autoridades. Tenemos otro ejemplo también en Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, verso 13 y 14. Nos dice a la letra, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él, refiriéndose a Dios, enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?
cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo concuerdan en cuanto a la actitud que debemos tomar nosotros para con con las autoridades. Voy a invitarles a que por favor vayan conmigo a Primera de Samuel capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, y luego vamos a ver el último verso de ese capítulo, el verso 27. Vamos a ver David, vamos a ver cómo David, ¿verdad?, no mató a Saúl aun cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo. El contexto de este pasaje es de que Saúl, a un tiempo, ¿verdad?, cuando Saúl es ungido por Samuel, el profeta, ¿verdad? Samuel fue profeta, juez de Israel, y también fue sacerdote. Nomás le faltó ser rey. Samuel unge a Saúl, ¿verdad? Y David diciendo, ¿verdad?, que Saúl era ungido de Dios, llegó a ser el rey sobre Israel. Entonces David tenía un gran respeto por la autoridad de Saúl, ¿verdad? Entonces Saúl, cuando desobedece, ¿verdad?, las instrucciones que Dios le da en determinado momento, ¿verdad?, dice que el Espíritu de Dios sale de Saúl, pero aún así, ¿verdad?, él siguiendo rey. Entonces, un rey que se llena de envidia de David y trata de matarlo en varias ocasiones. Entonces Saúl tiene que huir de la presencia de Saúl, ¿verdad?, para no ser muerto por él. Entonces, en una de esas escaramuzas que Saúl está persiguiendo a David, ¿verdad?, él acampa en un lugar, ¿verdad?, y entra a una cueva. Y en la cueva se encuentra a David, el cual tiene la oportunidad de quitarle la vida a aquel que buscaba su vida. Y dice así Samuel 9:27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Verso 10, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel un redomo de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Cesa, los cuales te dirán: las asnas que habían sido buscadas se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse, por lo tanto, por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, y llevando unos 3 cabritos y otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de pan. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Está hablando todo esto de Saúl. Aquí Samuel le está diciendo lo que habría de pasar. Dice: Jehová, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y con gran poder, y profetizarás con ellos, y serás muchos, y serás mudado en otro, o sea, cambiarás, serás un hombre diferente, Saúl, le dice Samuel. Y cuando te haya sucedido esto, señal haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo, le dice Samuel. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz.
espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Le dice. Entonces, vemos aquí la experiencia, ¿verdad? Cómo Saúl es ungido como rey. No hay duda, ¿verdad? Dios lo había escogido y es de alguna manera, ¿verdad? Constado a través de profeta Samuel y este derramado aceite sobre su cabeza. Este es el ungimiento, ¿verdad? Fue ungido con aceite. Así lo hacían para denotar, ¿verdad? Que Dios lo había separado, lo había apartado para un propósito específico. Después, ahí mismo en el libro de Samuel, pero en el capítulo 24, vayan por favor conmigo al capítulo 24 y veamos del verso 3 al 7. Dice aquí, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, y Saúl, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu mano, a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Hermanos, con esto pretendo ilustrar cuál era la actitud de David en cuanto al que Dios había puesto sobre el pueblo de Dios. Era una actitud reverente, era una actitud de sometimiento a la autoridad que Dios había puesto sobre el pueblo. Y esa debe ser, mis hermanos, la actitud de nosotros creyentes. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Que Dios en su soberanía, en su sola soberanía, ¿verdad? Él pone y quita a autoridades sobre nosotros. Vayan por favor conmigo a 1 Timoteo, en el capítulo 2, y veamos los primeros 3 versículos. 1 Timoteo, capítulo 2, los primeros 3 versículos. Exhorto, aquí el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, punto y coma, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, la actitud correcta del creyente en cuanto a autoridad que Dios en su sola potestad ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Es de oración. Nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades, independientemente de que nos guste o no nos guste lo que el partido político, ¿verdad? Que lo llevó al poder a tal personaje, ¿verdad? Represente. Hermano, pero es que, me dirá usted, pero es que no sabes, mi hermano, que este candidato, mira cómo ha sido, mira cómo dice, mira cómo habla, mira lo que ha hecho. Pero mi hermano, mira lo que el otro partido ha hecho en el pasado, mira esto, mira lo otro. Mis hermanos, independientemente de cuál sea su
opinión respecto a un candidato o a otro candidato, tenemos que respetar que si Dios lo ha puesto bajo su soberana voluntad sobre nosotros, es perfecto. Y nosotros tenemos que orar con acción de gracia. Fíjense, mis hermanos, que no solamente debemos orar como decir, Señor, cuídanos de este malvado, tenemos como líder de la nación. No, mis hermanos, dice que tenemos que orar con acción de gracias. Dice, ora con oraciones, con peticiones y acción de gracias. Más bien nuestra actitud debe ser de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? El Señor tiene planes que cumplir, así como tuvo planes al permitir que Nabucodonosor, ¿verdad?, llevara cautivo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿verdad?, y estuvieran en la actividad 70 años. No es hasta que Darío, el Medo persa, ¿verdad?, que igual de manera fue un instrumento de Dios que Dios usó, ¿verdad?, para liberar 70 años después del cautiverio al pueblo de Dios, ¿verdad? Y Darío, ¿qué era Darío? ¿Un hebreo? No, era un medo persa. Era de esta parte de lo que ahora es Irán, ¿verdad? Entonces, Dios usa, ¿verdad? Por ejemplo, Dios usó a los originarios de ahora es Irak para castigar a su pueblo, para que vinieran a Judá, ¿verdad? Sitiaran Jerusalén, los llevaran cautivos, ellos a Daniel, ¿verdad? Ezequiel, también otros fue un sacerdote, ¿verdad? Que fue llevado cautivo, ¿verdad? A Babilonia, estuvieron allá 70 años, ¿verdad? Yo no tengo 70 años en la actualidad y pensar de toda mi vida hubiera estado yo en una tierra ajena como esclavo, ¿verdad? Y al cabo de estos 70 años, Dios levanta a otro pueblo que tampoco le conocía, que tampoco temía a Jehová Dios, ¿verdad? Para liberar, para traer salvación a su pueblo. Y es entonces, ¿verdad?, que el pueblo de Dios regresa a Palestina, regresa a Israel, ¿verdad? Y esa historia vemos a través de los profetas Esdras y Nehemías. Vemos cómo ellos regresan, después encuentran las ruinas, ¿verdad? Cómo están los pórticos derrumbados, quemados a fuego, ¿verdad? Las murallas tumbadas, rotas en algunas partes de lo que había sido el asedio de Nabucodonosor, ¿verdad? Y empieza entonces la reconstrucción, los muros de las puertas y del templo de pero vemos todo lo que pasa de una manera cronológica, como Dios a un tiempo, ¿verdad? Dios teniendo un plan, trae disciplina a su pueblo, ¿verdad? Cumplido el tiempo, 70 años, Dios restaura a su pueblo y Dios usa a otro gobernante, ¿verdad? Lo pone en autoridad para realizar sus planes. Por lo tanto, mis hermanos, no temamos, ¿verdad? Cuando vemos que un gobierno o otro gobierno entra a poder sin ser necesariamente de nuestro agrado. Pablo nos dice que creemos por él con acción de gracia y que esto resultará para nuestro propio provecho. Esta es una actitud correcta, mis hermanos. Pensar que con esto con el partido político vamos a estar mejor, niega nuestra confianza en la soberanía de Dios. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos que no la sabemos de todas y que el partido político que nos agrada a nosotros es el que debe estar, ¿verdad?, en el poder, eso está negando, ¿verdad?, que creemos que Dios es soberano, que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene un plan,
ya sea, ¿verdad?, para traer solución a ciertos problemas sociales que vivimos o morales, por ejemplo, a través de uno de otro candidato. Pretender que nosotros seamos mejor que Dios, creo que es un error. La solución del problema del hombre no se encuentra en uno o en otro partido político. La solución del problema del hombre se encuentra en la persona de Jesucristo. Es el Señor Jesús el que tiene la respuesta a los problemas del hombre, no un partido político. Amén. Dios puede, hermanos, disciplinarnos por medio de un hombre que no tenga el temor de Dios. Este fue, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Vemos cómo Nabucodonosor llegó a ser un instrumento para disciplinar a su pueblo. O sea, ¿quién te dice que el candidato que no le agrada y que está en el poder o que va a estar en el poder dentro de 44 días no sea un instrumento para disciplinarlos? Tal vez tú digas, bueno, es que estoy interesado en un candidato que nos va a bendecir, que venga a traer prosperidad económica, que pueda traer paz social, que pueda traer justicia social. Queremos un candidato que finalmente acabe con la discriminación o la desigualdad económica que se encuentra entre las familias que vivimos en los Estados Unidos. Tal vez tú estás interesado en esto y digas que esto es lo más importante, ¿verdad? Pero déjame decirte, mi hermano, que el Señor es soberano. El Señor tiene la autoridad, tiene el poder para hacer cualquier cosa, ¿verdad?, que Él tenga determinado hacer para nosotros. Amén. El Señor nunca pierde la autoridad sobre quien Él ha elegido cuando éste ensoberbece en sí mismo. ¿Qué le quiero decir? Le quiero decir con esto, ¿no?, que si usted está diciendo, bueno, pues sí, el Señor puede tener un plan, ¿verdad? Pero ¿qué si esta persona, ¿verdad?, que llega a ser elegido, ¿verdad?, resulta que se sale de la voluntad de Dios? Hermano, déjame decirte, eso no puede ser. Dios siempre está en control. Volvemos al ejemplo de Nabucodonosor y vayamos en esta ocasión en el capítulo 4 de Daniel. Vayamos ahí, Daniel capítulo 4 y verso 24. Si usted tiene temor de que el gobernante que el Señor ponga, o la suerte, si usted cree en la suerte, o la casualidad, si usted cree en la casualidad, y que un gobernante entró al poder en nuestro país, y ese gobernante va a ser su voluntad y no la voluntad de Dios, pues déjeme decirle lo que encontramos aquí en Daniel 4, 24, dice, vamos a 24 y luego el 25, dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí es Daniel el que está hablando o explicando el significado del sueño que había tenido Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿verdad? Él tiene un sueño y muchos días se encuentra inquieto porque lo comparte con sus sabios y con sus consejeros y ninguno puede darle el significado de su sueño o la interpretación. Es entonces, ¿verdad?, que es traído a Daniel, el cual interpreta sueños, ¿verdad?,
y le declara lo que el sueño significa, ¿verdad? El verso dice, como parte del significado de su sueño, dice, que te echarán de entre los hombres. ¿Eh? Le está diciendo a Nabucodonosor, fíjese el valor de Daniel para declararle al rey el significado de este sueño. Le dice que le echarían de entre los hombres, dice, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Note la última parte, hermanos. Dice que esta condición del rey, de que iba a comportarse como si fuera una bestia, como si fuera una vaca o un buey, ¿verdad? El cual iba a alimentarse de pasto y que iba a estar expuesto al rocío, ¿verdad? Al rocío para ser bañado, ¿verdad? Dice que él iba a estar en esa condición hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da, o sea, que Dios lo da a quien él quiere. O sea, aquí estamos viendo cómo Dios está reclamando que él tiene autoridad, que él tiene dominio, que tiene el poder sobre las autoridades actuales. Que no importa, ¿verdad? Que el gobernante piense, pues, ¿sabes qué? No me querían, pero ya llegué. Yo soy ahora el que manda aquí. Ya siendo establecido, siendo ungido ya como presidente, como primer ministro, ¿verdad? Que es el caso de los países, ¿verdad? Eh, no importa. Todavía el Señor tiene autoridad sobre esa persona, ¿verdad? Sobre todo reino de los hombres. Muy bien. Noten ahora el verso 33 en este mismo capítulo 4. Perdón. Dice el verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como la de las aves. ¿Qué le parece? O sea, lo que Daniel le estaba interpretando acerca de su sueño, ¿verdad? Aquí en el verso 33 llega a cumplirse, ¿verdad? O sea que verdaderamente, ¿verdad? Lo que Nabucodonosor había soñado y lo que Daniel interpretó llegó a suceder. Llegó a suceder que Nabucodonosor fue su comportamiento como si fuera una bestia del campo, ¿verdad? Y después él añade, ¿verdad? Que dice que le creció el pelo como plumas de águila y que sus uñas como las de las aves. O sea, podemos ver que este rey, ¿verdad? Que tuvo un imperio bastante grande, bastante amplio, ¿verdad? Era un conquistador de esas provincias y regiones, ¿verdad? Llegó a cortarse como si fuera una bestia. ¿Y quién lo hizo? Pues lo hizo Dios, el cual años antes, ¿verdad? Él le había dado el poder, la autoridad de estar sobre Israel, ¿verdad? Pero cuando él se alejó de Dios, cuando él pretendió ser como Dios, porque en el capítulo 3 vemos, ¿verdad?, como él se ensoberbece y después de que logra todas estas conquistas y toda esta autoridad, se cree como Dios, entonces que Dios, ¿verdad?, lo castiga y lo hace como una bestia. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que
reconocer que Dios tiene autoridad sobre todo. Dice en el verso 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel aquí explica, ¿verdad? La soberanía de Dios, el poder y la autoridad que Dios tenía. Les invito a que veamos un ejemplo más en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Por favor, veamos del 1 al 3, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y del verso del 1 al 3, y luego vemos del 9 al 11. Dice, así entonces tomó pacto a Jesús y le azotó, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Aquí vemos, ¿verdad?, el juicio, si se le puede llamar juicio, que le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Y luego en el verso 9 al 11 dice, otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No ves que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Aquí, ¿verdad? El Señor Jesús diciéndole a la autoridad local, ¿verdad?, en la cual pretendía tener la autoridad sobre él, sobre Jesús. Y él le aclara que ninguna autoridad verdaderamente él tendría sobre Jesús si no le hubiese sido dado de arriba, si Dios no se lo hubiese permitido. Entonces, con esto vemos, ¿verdad?, que Dios es soberano, mis hermanos. Dios es el que pone y quita gobernantes. Y si Dios pone un gobernante es porque Él tiene planes no solamente para ese gobernante, pero planes para nosotros. Pueden ser planes para liberación, para traer salvación, pero también pueden ser planes para traer disciplina, para traer castigo. ¿Y qué diremos? ¿Solo bienes tomaremos de su mano y no males? Pues tenemos que reconocer que Dios es soberano. Vamos a ver la última parte del mensaje de esta mañana. Y la encontramos, hermanos, en Jonás, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Si tememos al futuro, sigamos el ejemplo de pobladores de Nínive. Si, hermano, las elecciones del 2020 le inquietan, le preocupan, porque no sabe quién va a ganar, porque teme que tal vez su candidato no tenga la victoria asegurada, hermano, no se estrese, no se preocupe. Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Yo le aseguro una cosa, aún sin saber quién es el que va a ganar las elecciones del 2020, yo le digo que va a ganar el candidato de Dios. El candidato del Señor, ese es el que va a ganar. Así es que no creo que me vaya a equivocar. De seguro que yo le digo, eso va a suceder. El candidato del Señor es el que va a ganar en 44 días.
Entonces, mis hermanos, más bien damos el ejemplo de los pobladores de Nínive. Vayamos y votemos de acuerdo a nuestra conciencia, cada uno, y dejemos que la voluntad de Dios y no del pueblo, como solemos decir, vea, resulte. Muy bien, mis hermanos, vayamos a Jonás capítulo 10. Todos están relacionados con la historia y es fácil seguir. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días. Qué casualidad, mis hermanos. Dice, de aquí a 40 días. Nosotros estamos, creo, a 44 días de las elecciones. Dice aquí, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de sus mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, esta debiese ser la actitud del pueblo creyente. Yo entiendo, como les dije al principio, ¿verdad? Que el no creyente, ¿verdad? Tienda a enojarse, tienda a blasfemar, tienda a irritar cuando su candidato no gana las elecciones. Yo le entiendo de un no creyente, pero de un creyente, mis hermanos, creo que no cabe este tipo de actitud. Más bien la actitud correcta es, ¿verdad? Ponernos en ayuno, en oración, en clamor, pidiendo, ¿verdad? Que Dios nos perdone, que Dios nos restaure, ya sea con un candidato o con otro, más bien con el candidato, ¿verdad? Que Él se usará, ¿verdad? Para traer o para hacer su voluntad. Queremos, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Sí, todos queremos la bendición de Dios, pero ¿estamos en tiempos de bendición o estamos en tiempos de disciplina? Dígalo usted. Yo no me atrevería a proferir una sentencia sobre una cosa o sobre la otra. No soy un profeta, no tengo un mensaje de Dios al respecto. No puedo decir que estamos en tiempos de bendición. No puedo decir que estamos en tiempos de disciplina. El Señor sabrá. Si el Señor habrá de bendecirnos en los próximos 4 años, amén, que así sea. Pero si el Señor tiene en sola potestad y soberanía, ¿verdad? El disciplinarnos en los próximos 4 años, amén, que así sea. Que sea el Señor bendito y que sea el Señor, ¿verdad? Enaltecido en medio de su pueblo.
creemos que la voluntad de Dios se va a manifestar. Quiere decir que en 44 días podamos decir, para salvación, el Señor ha puesto al gobernante que tenemos enfrente de nosotros. O tengamos que decir, para disciplina, el Señor ha puesto a este gobernante. Por lo tanto, el Señor reina sobre nosotros. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Espero, mis hermanos, que de aquí a 44 días podamos meditar en lo que ahora estudiamos y vimos, y que podamos decir, el Señor es nuestro Rey y nuestro soberano. Sea el nombre del Señor bendito, y nos demos a la tarea de orar, de rogar y de elevar nuestras oraciones en acción de gracias por la persona que nos gobernará, ya sea para traer sanción o para traer disciplina. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, un sinnúmero de ejemplos que nos muestra que tú eres soberano y que tú estás sobre toda autoridad. Lo has estado, Señor, desde tiempos muy antiguos, desde el tiempo de Nabucodonosor. Los tuviste, Señor, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo en el que Él fue juzgado. Vemos que, Señor, tú declaraste que tú eres el que da autoridad a las autoridades que están delante de nosotros, y que ninguna autoridad tendrían si no hubiesen sido dada por ti. Yo te ruego, Señor, que nosotros como pueblo tuyo, como creyentes, tengamos una actitud correcta en cuanto a quien tú dispongas que habrán de regir nuestra nación en los próximos 4 años, que podamos nosotros, Señor, más bien mudar nuestros pensamientos y someterlos a tus pensamientos. Que nuestra voluntad, Señor, sea tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, para orar por nuestros gobernantes, ya sea, Señor, que nos agraden o que no sean de nuestro agrado, que podamos interceder, Señor, para que tú puedas usarlos para, ya sea para corregirnos o para salvarnos. Así como el pueblo de Nínive, Señor, tuvo esta actitud de que se humilló delante de ti, y vemos el resultado, Señor, de que tú cambiaste su sentencia de juicio por una sentencia de evasión. Gracias, Señor, porque queremos recibir de ti tiempos mejores, porque esperamos, Señor, que de tu presencia vengan tiempos de refrigerio para tu pueblo. Pero, Señor, si habremos de pasar tiempos difíciles, tiempos de prueba, permite, Señor, que tu iglesia permanezca fiel, dando testimonio de lo que tú quieres que nosotros hagamos, de lo que tú esperas de nosotros, Señor, que nos humillemos delante de ti, que hagamos justicia para nuestros siervos, y para que guardando el derecho, Señor, nos dediquemos a vivir quieta y reposadamente, sin hacer mal alguno a nuestro prójimo, ni de pensamiento, palabra o por obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora, Señor, bendice a tu Grey, que en esta mañana se ha congregado para escuchar el mensaje, Señor, que tú has traído para nosotros. Haz todo aquello, Señor, lo cual nos ha sido enviada, y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Bendice a tu pueblo y despídenos en paz. En Cristo Jesús. Amén.
Me da gozo pasar este tiempo con ustedes, cantando los himnos y coros y para estudiar la palabra de Dios juntos. Estoy orando por ustedes. Les invito que si ustedes tienen necesidades o preocupaciones o si necesitan o quieren saber cómo conocer a Jesucristo, les invito que me llamen o que me escriben. Pueden ver la información en la pantalla. Estamos aquí para servirles como iglesia. Queremos hacer todo posible para guiarles en su camino con el Señor. Otra vez, es un gozo estar con ustedes hoy. Espero que ustedes estén con nosotros el próximo domingo. Es un placer estar aquí en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga.